Bueno, y a medida que se vayan conectando, bueno, el tema entonces, eh, en la clase 11 es una clase sincrónica. Y bueno, traté de ser clara, pero se ve que me faltó la hora, el horario y había dudas con el horario. Pero en realidad era a las 20:30 y bueno, ya son 20:35. Igual lo Eh, aclaró, Nicolás lo aclaró lo también en el aclaro, mensaje. sí, sí, me avisó. Sí. Bueno, todavía estoy recibiendo los trabajos, he recibido, me los iba a disponer a corregir ahora, pero no llegué, pero los voy a corregir mañana y ya van a tener la calificación para mañana. Eh, bueno, el tema principal es de la clase de hoy es cómo enfocan los gobiernos locales o municipales la planeación estratégica. Y para eso se deja una lectura que es de 8 páginas de un autor argentino, especialista, funcionario, de los años 90. De hecho el artículo es del año 99, pero es muy actual porque todavía es la misma política pública que está vigente aún hoy en nuestros días. Ries, el autor, propone una mirada de la importancia de cómo se tiene que llevar a cabo la planeación estratégica en las municipalidades o en los gobiernos locales, ¿sí? Bueno, nosotros creo que en las primeras clases yo venía charlando o dialogando de que en la administración pública, o no me acuerdo ya las cátedras, porque también tengo otras materias, organización pública, de la organización de la administración pública, y capaz que lo comenté ahí, pero el fenómeno de la administración pública es un fenómeno global, porque todos los países tienen administración pública, ¿sí? Si no, no pueden gobernar, si no, no pueden realizar los servicios públicos en todos los países. Entonces siempre se estudia, y bueno, y hay países más avanzados, con políticas más avanzadas o con gestiones más avanzadas que han resultado favorables para manejar la eficiencia de la administración pública de los países. Y bueno, en nuestro caso también, o sea, el artículo de RIS comienza hablando de la necesidad de aplicar la planeación estratégica en los gobiernos, pero el artículo está dedicado a los gobiernos locales o municipales. Y entonces él propone como una política pública a seguir, ahí voy a avanzar en la diapositiva. ¿Pueden ver? Este es el temario de la clase de hoy. Primero vamos a ver el tema de la clase de hoy y después un repaso de las 10 clases hasta ahora para que ustedes puedan ver los temas principales. Si se llegara a cortar, voy a dejar un video grabado de lo que no se alcanzó a editar en este encuentro. Eh, bueno, entonces el tema RIS, el artículo de RIS plantea un modelo de plan estratégico para la aplicación de los municipios y en ese planteo él propone como planeación estratégica la aplicación de lo que se denomina el desarrollo local. Y hay una definición que aporta también obtenido de un ámbito político y del Instituto de Conurbano de 1998, que dice que el desarrollo local se lo define como un proceso de desarrollo integral en el que las condiciones de vida de todos los miembros de la sociedad local mejoran de manera sostenida tanto en lo material como en lo social, lo cultural y lo político. ¿Sí? Esto es la importancia de aplicar la propuesta de desarrollo local sería articular, integrar actores sociales, eh, pero a través de actividades que impliquen un desarrollo económico sostenido y social, ¿sí? Entonces, un factor clave, si él quiere proponer este concepto de desarrollo local, sería
tener articulado bien los actores sociales que van a conformar esa economía de desarrollo local, en donde participa, bueno, el vecino, la intendencia y los que van a ser productores de alguna actividad de desarrollo local sostenido. Cuando hablamos de la economía social, se trata de una economía distinta a la economía capitalista en las cuales la mayor cantidad de países está orientado, sobre todo en Occidente. Cuando las reglas del juego se imponen bajo una dinámica capitalista y las reglas se operan bajo lo que se denomina la ley del mercado, o sea, las empresas que son la oferta y la demanda que somos los consumidores que aceptamos esas reglas del juego, sobre todo porque imponen los precios, los mercados. Pero esa economía no es factible, sobre todo en comunidades alejadas de las grandes urbes. Entonces, este planteo, este desarrollo local, puede ser una vía a esos problemas que nos impone la globalización y la dinámica capitalista, en donde permita a los pueblos que están alejados de las grandes urbes obtener un desarrollo de producción en donde puedan tener una independencia y un desarrollo de actividades económicas. Y esas actividades económicas operan en un ambiente de igual a igual, en donde todos pueden participar, ¿sí? Que es distinto entonces al mundo dinámico, en donde solamente operan las grandes empresas que pueden imponer el precio y los productos. Bueno, la propuesta que plantea Riz es muy interesante, de hecho es muy interesante y sobre todo en nuestro contexto post-pandémico y contexto hiperinflacionario que nos caracteriza como país, sería muy importante tener una política pública destinada a ese desarrollo local. Entonces, la propuesta de la clase de hoy es que lean ese artículo para que ustedes tengan una opinión crítica de ese tema, porque este tema de desarrollo local puede ser una solución, pero también pueden ponerle otros temas que pueden incluirse en la planeación estratégica, por ejemplo, la economía popular, la economía social, solidaria, que están también en esto. O si ustedes tuvieron organización de la administración pública, ahí se ve el presupuesto tradicional y un presupuesto participativo. ¿Escucharon o entienden lo que es un presupuesto participativo en alguna de las clases que tuvieron de la carrera? Bueno, Sí, sí recuerdo yo que algo de eso vimos, que bueno, incluso el presupuesto participativo era donde el ciudadano participa, es mínimo en todo caso, es muy pequeño. sí, es que no está desarrollado, en la República Argentina hay dos o tres casos, ¿sí? Hay un caso grande, testigo de este tipo de operatividad, en donde el presupuesto participativo consiste en que se juntan, hay una partida de dinero, obviamente, pero administra los vecinos, ¿sí? Hacen como una asamblea como el mismo proceso de cuando se elabora el presupuesto tradicional, en donde se hace una propuesta, el Ejecutivo hace la propuesta y los diputados ven en qué consiste esa propuesta, que consiste en dónde se va a invertir ese dinero, y bueno, el presupuesto participativo sería como que lo integran el intendente, pero con los vecinos participando activamente, y los vecinos son los que proponen a dónde tendría que ir destinado el dinero, por ejemplo, en una plaza, por ejemplo, en hacer el tendido cloacal, bueno, como ejemplo. Los vecinos son los que hacen la propuesta y se administra de esa forma, que también tiene un proceso de discusión, debate y aprobación, pero es participativo. En la Argentina hubo casos en Buenos Aires, pero el caso más importante de América Latina fue en Puerto Alegre, Brasil, que se hace y se gestiona de esa forma. Eso yo lo pongo como, no como lo plantea Riz en el texto. Riz plantea el desarrollo local,
Pero, o sea, como ustedes van a ser creadores de las políticas públicas, y las políticas públicas es todo, absolutamente todo el aparato estatal es una política pública, porque todos los organismos provienen de las políticas públicas, es importante que tengan enriquecida esta mirada de la participación y cómo se hace la planeación estratégica y la importancia de la planeación estratégica en los gobiernos. Bueno, entonces yo los invito a que lean, son 8 páginas. El objetivo es, acá dice, es entendido como un proceso que articula las esferas del crecimiento económico, la equidad social y el uso racional de los recursos naturales, o sea que también tiene como una tendencia es que eso es característico de las economías sociales y solidarias, de hacer un uso eficiente de los recursos y respetando, tener una responsabilidad social con el medio ambiente. Eso también para nuestros puntos regionales que estamos, y que también una oportunidad sería tener una estructura turística, que es una de las actividades económicas que menos contaminan, puede ser un punto a favor para para Santa Cruz esa propuesta. Bueno, continúo. Tiene también, o sea, la importancia de esa propuesta que propone RIS sobre desarrollo local es importante, se debería hoy más que nada realizar con un enfoque de esa mirada. Y hola, bienvenida estamos grabando y comencé temprano para poder tener mayor cantidad de cobertura de los 40 minutos que nos propone el Zoom, ¿sí? Hola, buenas noches. Buenas noches. No me podía conectar, estaba con el otro link. Había otro link. Con el otro link. Sí. No, bueno. Es así la tecnología. Yo lo puse en el foro, sí, en el foro. Sí, ahí entré. Sí. Bueno, la clase se divide en primero el tema de la clase de hoy, que es la propuesta de que hace el artículo RIS sobre cómo se hace la planeación estratégica en los gobiernos locales y municipales, y le propone que una planeación estratégica puede ser, por ejemplo, una propuesta de desarrollo local en los lugares. Eso, y bueno, y ahí estamos viendo cuáles son las oportunidades que sería una buena forma de enaltecer y de promover el desarrollo local en las localidades que están alejadas de las grandes urbes, y que bueno, que ustedes en la lectura tengan también una mirada crítica, porque ustedes van a ser creadores de políticas públicas, y las políticas públicas es todo lo que el gobierno hace o no hace, ¿sí? Bueno, entonces, siguiendo con el artículo que propone Reis, hay condicionantes y vienen también de la esfera política. O sea, el tema, si queremos proponer como un plan estratégico, tenemos que estar convencidos, y eso ustedes saben, van a ser creadores de las políticas públicas. Las políticas públicas solamente se crean cuando están en la agenda política. Entonces, la primera condición que sí o sí tiene que estar para que se pueda promover ese plan estratégico es el convencimiento y la decisión política del municipio en empezar a aplicar el desarrollo local. Bueno, después dice voluntad de liderazgo por parte del municipio y de las instituciones locales de mayor peso, y actitud y diálogo y un consenso local. Si tiene que ser participativo, tienen que estar implicados todos los vecinos y estar dispuestos también a trabajar y a integrarse y a participar en la promoción y en la acción del desarrollo local. El desarrollo local es promover actividades que sean sostenidas, participativas y de la economía social, o sea, que las actividades que se hacen bajo las reglas del cooperativismo, en una
en mutuales, en un tipo asociativo que promueva la economía social, y que esa economía social se caracteriza porque las actividades son en democracia, participan los asociados a esas asociaciones de la economía social, cooperativa, y que se dedican a satisfacer las necesidades locales, ¿sí? Y se distingue de la dinámica capitalista porque es otra y no está funcionando, lógicamente, en nuestros sectores, porque a donde hay necesidades satisfechas es porque, lógicamente, la economía capitalista no la está satisfaciendo. Bueno, entonces, otra limitación era la que estaba diciendo, me estaba adelantando, es la dinámica capitalista. Y otra que también propone el autor, que tiene limitaciones políticas, sociales y metodológicas, que no las puede describir individualmente porque generalmente se dan todas a la vez. Entonces lo que él propone en agrupar las limitaciones a esta propuesta de planeación estratégica con el desarrollo local, las divide en 3 momentos que son justamente las etapas en donde se puede elaborar esa política pública. ¿Sí? Pues, primero, en el momento previo a la formulación del plan, en el que se diseñan las metodologías y la organización del proceso. Ahí puede haber una limitación ya en la entrada, en la elaboración, puede haber disputas, intereses distintos, actores sociales que no les gusta, miedo al cambio. Entonces, eso puede ser una limitación que nos puede llegar a intervenir en esa etapa de proponer el desarrollo local. Otra es en el momento de la elaboración del plan, y la otra es en el momento de la ejecución de esas estrategias y de los proyectos acordados. Bueno, yo les propongo, que no les voy a leer todo el texto, que ustedes lean y vean cuáles son esos momentos que generalmente se pueden resumir en que los políticos mismos pueden tener miedo, porque a veces puede proponer un discurso político que no le guste al que está en contra, al opositor o al oficialista también, o sea, pueden haber muchos motivos por el cual los políticos o los funcionarios puedan estar en contra de una estrategia o plan nuevo, ¿sí? Otra puede ser que choquen esos programas actuales, por ejemplo, un programa o una política que ya esté corriendo, y si yo meto esta nueva, puede haber como una contraposición de intereses, sobre todo si compiten porque satisfacen la misma necesidad. Entonces ahí como puede haber como una contradicción, y eso puede ser una limitación de proponer esa política pública, que es el desarrollo local. Bueno, en síntesis es interesante porque nos obliga a pensar, a repensar y proponer que al final todos tenemos que ser participativos, y todos tenemos que apostar al cambio para poder mejorar las condiciones de vida de todos nosotros, porque eh, las políticas públicas satisfacen a las necesidades de toda la sociedad, ¿sí? No solamente de unos pocos, ¿sí? A toda la sociedad por igual. Y bueno, eso se tiene que estar bien articulada entre el diálogo participativo entre vecinos, intendentes y los que hacen la actividad de la economía de desarrollo local. Bueno, entonces la oportunidad sería el cambio, apostar por el progreso, apostar porque todos estemos bien, que el país salga adelante, ¿sí? Eso sería una oportunidad ideal. Todos, la oposición, el oficialismo, todos tenemos que estar presentes y participando. Bueno, luego, bueno, ahí terminaría la propuesta de la clase 11, que es planes estratégicos, limitaciones y oportunidades. Y esa lectura, que consta de 8 páginas, es para que ustedes vean, es de Argentina, es del año 99, pero no deja de ser actual porque justamente están pasando por un proceso post-pandemia hiperinflacionario que también
es ideal, esa desde los años 99, antes de la crisis del 2001, en donde también estábamos en un panorama un poco similar. La propuesta es el diálogo, la participación, cambiar y apostar a actividades de una economía nueva, social, abierta, ¿sí? Abierta al mundo, abierta a la sociedad, limpia, medioambiental, ¿sí? Que nos va a favorecer a todos y a las generaciones futuras. Bueno, y entonces a partir de ahora, la propuesta es, terminado ese tema, ustedes lean eso críticamente, esas 8 páginas, y ahora hacemos un repaso de las 10 clases que hemos mantenido para que ustedes ya estén en conocimiento de cuáles son los temas principales de cada una de las 10 clases y ya puedan tener como un refuerzo más para el cuestionario virtual, para la regularización y después para el examen final, ¿sí? ¿Hasta ahora alguna duda, chicos? No, hasta ahí no, profe. Al menos yo no. Bien. Bueno, espero que no se nos corte. Si se nos corta, bueno, yo voy a anexar otro video que contemple hasta donde se nos cortó, pero a partir de ahora es un repaso de las 10 clases mantenidas hasta ahora en este cuatrimestre. Bueno, la primera clase era sobre la presentación del programa de la materia Planificación Estratégica y Gestión de la Política Integral, en donde, bueno, en esa clase ya empezamos con una definición de planeación estratégica. Tienen que saber la definición de planeación estratégica, mínimamente porque la materia se llama Planificación Estratégica y Gestión de la Política Integral. Entonces, un tema principal y que puede ser, sea virtual, sí, el examen va a ser virtual, pero puede ser escrito como cuestionario o también puede ser de forma oral. Una pregunta es, ¿qué es la planeación estratégica? Y ustedes tienen que saber. Y acá está el resumen de ese concepto que se dio en la clase 1. Y luego hay otros conceptos centrales y alrededor de la planeación estratégica y algunas aclaraciones necesarias, que las puse acá. Bueno, los conceptos de administración y sus partes, que serían, por ejemplo, la administración es lo mismo que decir gestión, administración. Y tiene 5 funciones esenciales la administración, que son las funciones básicas, que es dirigir, organizar, planificar, controlar y integrar el recurso humano, ¿sí? Eso por un lado, y es necesario saberlo porque estamos en planeación estratégica. Y después una definición, hay varios conceptos de estrategia, de la etimología de la palabra que proviene del ámbito militar, pero que, bueno, la definición del concepto es la idea de proponer una acción para lograr un cambio, ¿sí? Un salto, un cambio. Y luego la aclaración de que a veces en los libros administración y planeación estratégica son lo mismo. Es lo mismo hablar que de administración estratégica y planeación estratégica. Vamos a encontrar los mismos elementos y los mismos conceptos. Bueno, son los puntos principales de la clase 1. La clase 2, ahí nos fuimos a la historia de la planeación estratégica solamente tiene 3 momentos y aparece a partir de los años 1960, tiene 3 estilos distintos, el estilo de planeación que abarca los años 1960-1980, se caracteriza porque el ambiente, el medio ambiente global, o sea, la globalización recién estaba empezando, estaba en el proceso de, no se llamaba globalización, se llamaba internalización. Los países sabíamos que existían unos de otros, los podíamos ver en las noticias que pasaba en Estados Unidos, bueno, era la época de la Guerra Fría, podíamos tener noticias de Gran Bretaña, de hecho abarca el año 82 la guerra Argentina y Gran Bretaña.
era un ambiente económico mundial muy distinto al de ahora. Era un ambiente más estable. O sea, no había tantos derrumbes de bolsas, de Wall Street, de precio del barril, del petróleo, hasta en los años 1984, en realidad en 1978, ahí empieza a tambalear porque se derrumba el precio del petróleo y empiezan a mirar, porque hasta esos años la planeación estratégica era una moda que tenían todos los gerentes, sobre todo de Estados Unidos, que era como la solución a todos los problemas de sus grandes corporaciones. Y cuando cae el precio del petróleo, dicen, no, acá la economía se puede derrumbar en cualquier momento, y hay que ver las variables medioambientales que en algunos momentos nos alertaron de que podía suceder eso. Bueno, y ahí hubieron un montón, después el efecto tequila, un montón de caídas de bolsa desde los años 1984 a los 1991, y ahí los elementos que se empiezan a estudiar son las variables, el análisis FODA, el análisis PESTEL, que incluyen ese tipo de anticipo ante esas variables incontrolables. Y después, desde los años 91, 92 al 2000, hay un aprendizaje, el mundo también aprende de los japoneses con la mejora de la calidad total, y el estilo de contemplar em, la idea de, ay, no, ahí se nos va a cortar en 10 minutos, vamos a ver si llegamos. Em, en los años, en los años 92 en adelante, vemos la Escuela de la Calidad Total, ¿sí? Que es la que proviene de Japón, en donde nos enseñan de que la calidad debe promoverse en toda la organización, todos tienen que ser participativos, ahí empieza lo del cambio, el comportamiento organizacional, el cambio organizacional que se necesita, es necesario, el liderazgo y llevarse bien en las relaciones laborales, ¿sí? Y también lo que propone en el pensamiento sistémico de las organizaciones, que también son un aspecto de aprendizaje, y la organización puede ser incluso hasta contemplarse como la organización inteligente, que es aquella que sabe en todo momento lo que necesitan saber o satisfacer todos adentro de las organizaciones. Es un modelo mental que se propone en el libro Peter Senge en su libro Pensamiento Sistémico. Bueno, eso es lo que se propone en la clase 2, y después unos 2 temas más para empezar a introducirnos en el libro de la visión a la acción, en donde divide el proceso de planificación estratégica de la empresa en 2 grandes áreas, que sería el primer paso, proponer la estrategia, y el segundo paso, la estructura. La estrategia va a contemplar todos los pasos que empiezan desde la visión, objetivos y metas, análisis FODA, hasta lograr el último nivel operativo de la estrategia, que es el control de si se está realizando bien y se están ejecutando bien las estrategias propuestas anteriormente. Y la estructura tiene que adecuarse a la estrategia. La estructura es el tamaño en donde está dividida la empresa, ¿sí? Hay empresas muy grandes y empresas pequeñas, pero todas las pequeñas, por supuesto, tienen una estructura más pequeña. Quizás una persona tiene a cargo todas las funciones de la empresa, como vender, administrar y comprar a los proveedores. Pero las empresas más grandes están a nivel corporativo o grupo económico, y en ese tipo de nivel muy grande de corporaciones están los llamados 4 niveles, que son estos que están acá, 4 niveles, que son el nivel corporativo, el nivel divisional, el nivel de unidad estratégica de negocio y el nivel funcional. En el nivel corporativo es cuando un grupo económico tiene muchas empresas. Un ejemplo puede ser Grupo Costa, Grupo Llanesa, que tiene varias farmacias, varias actividades, ¿sí?
y entonces tienen que decidir cómo administrar esos grupos de empresas. Nivel divisional puede ser también cómo va a estar la estructura dentro de esas corporaciones. Por ejemplo, el grupo Costa tiene distintas actividades muy distintas, muy heterogéneas, desde vender automóviles, administrar hoteles, tener hoteles o vender productos de la construcción, ¿sí? ¿Cómo van a dividir esas actividades? Y a nivel unidad estratégica de negocio es cómo van a administrar esos negocios para que sean más redituables, ¿sí? Cómo, en cuál negocio invertir más o invertir menos. ¿Invierto más en los hoteles o en los alquileres? Sí. ¿O invierto más en el petróleo? Bueno, eso todo son estudios que hacen los especialistas para decirle a los empresarios, y no, les conviene o descartar fusionar esta empresa con otra, liquidarla o seguir ganando, ¿sí? Bueno, y funcional es cuando se divide por funciones que realiza la organización en una empresa, por ejemplo, la función comercial, la función de compras, la función de tesorería, que son las funciones que realiza cada departamento dentro de una empresa. Bueno, eso es para que ustedes lo distingan y no se les mezclen los conceptos. Eso fue lo de la clase 2. Lo de la clase 3 presentamos la forma en que propone el proceso de planificación estratégica la bibliografía seleccionada. Y el proceso de planificación estratégica está propuesto por 3 tipos de planeación: planeación normativa, planeación estratégica y planeación operativa. Cada una de ellas tiene etapas. Por ejemplo, la planeación normativa va a ser desde donde partimos, que es cuando la organización define la misión, la visión y los valores, ¿sí? Ahí es de dónde partir. La estrategia es cuáles van a ser los elementos claves para proponer la planeación estratégica. En el caso de la planeación estratégica que proponía RIS, era desarrollo local, y los elementos claves para promover el desarrollo local es la participación activa de todos los actores sociales, ¿sí? En el ejemplo del INSET, la planeación estratégica era tener más alumnos, y el factor clave es la comunicación, fomentar, ¿sí? Hay factores clave entonces en esos procesos. Bueno, y acá en la clase 4 se vuelve a retomar el mismo tema y se explica los elementos que hay en cada uno de esos procesos. En la planeación normativa, la misión, la visión y los valores. En la planeación estratégica, los objetivos y las metas y las iniciativas. Y en la operativa es el balance score, es la herramienta que promueve la construcción de indicadores, y que esos indicadores sean medibles y que podamos ver en ellos cómo se están ejecutando con beneficios, o sea, se aportan o no los beneficios que esperábamos de la estrategia y si se están cumpliendo, ¿sí? Esos son los elementos más importantes. La clase 5 vemos detalladamente la planeación estratégica, y ahí vemos la distinción entre los objetivos y las metas. Los objetivos son a largo plazo, que siempre es más de un año, y las metas son a corto plazo, que puede ser menos de un año. Otra definición de planeación estratégica, ustedes al menos que sepan una, creo que son iguales, de planeación estratégica, está bien. La clase 6 hay un compendio de un repaso de todos los temas, que yo volví a volcar, creo que esa fue la clase sincrónica anterior, en donde vimos que era la misión. Acá se los vuelvo a proponer para que lo revean en su casa bien. Yo les subo después las diapositivas, así tienen como el resumen. Se vio la misión, la visión, los valores y el análisis FODA. Estos son los valores están 2 veces, y el análisis FODA completo, ¿sí? Cómo se construye, y el análisis PESTEL, ¿sí? Ustedes lean porque ya se me va a cortar en un minuto el video.
La clase 7 empezamos a ver planeación operativa, que ahí empezamos a ver lo que es la construcción del balance score en la clase 8. Sí, la clase 8 ya se ve en el balance score, que es una herramienta en donde me permite la construcción de indicadores cuantitativos y cualitativos para que yo pueda medir en números reales o factores cualificables cómo está rindiendo los planes estratégicos, ¿sí? Con la mirada de las 4 perspectivas, la perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, la perspectiva de los procesos internos que se realizan en una empresa y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. En la clase 9, la definición de qué es un indicador, que es una expresión más mínima que puede ser cuantificable o cualitativa, pero tiene que medir algo, un factor. Ahí me queda un minuto, ya se me corta, llegué justito. Y la última clase, la mejora, yo le voy a dar más hincapié, hay 4 temas: implementación de la estrategia, modelos de evaluación y control, pero yo le doy más pie a la mejora continua, que es este bucle de planificar, actuar, arreglar y accionar, comprobar y ajustar. Y esto es un modelo de lo que es un plan estratégico en un documento real, ¿sí? Ahí se me va a cortar en cualquier momento, chicos. Bueno, no se vuelvan a meter, porque yo después esto lo voy a subir a la clase y voy a corregir los trabajos prácticos para